Bien, bueno, vamos a comenzar esta actividad que organizamos en forma conjunta entre el grupo de trabajo de energía y del grupo de comunicación de la red UAGAIS, eh, que ya venimos desde hace un tiempo articulando con esta idea de tomar algunas efemérides relevantes y poder generar actividades para intercambiar experiencias que tengan que ver tanto con gestión, concretamente dentro de las universidades, cosas que estemos empezando a implementar en distintas temáticas, en este caso en particular vinculado a gestión energética, pero también espacios para compartir algunas iniciativas, algunos proyectos que tengan que ver con lo académico, con acciones de docencia o de investigación o de extensión también. En este caso particular, esta reunión la estamos organizando en el marco del Día del Ahorro de Energía, que es una iniciativa que ya lleva algunos años a nivel mundial. Desde el año 2012, el 21 de octubre, es el Día del Ahorro de Energía, como una fecha que nos invita un poco a reflexionar en torno a justamente el consumo energético, de las comunidades, a generar instancias de concientización sobre cómo podemos promover un uso racional de los recursos energéticos, y ahí van empezando a surgir las distintas alternativas que tienen que ver con la tecnología, pero también que tienen que ver con cuestiones culturales que tenemos que trabajar en las comunidades y, por supuesto, claramente también en nuestras organizaciones, que son las universidades, en donde generamos mucho conocimiento, en donde generamos muchas iniciativas en torno en este caso puntual, a cuestiones energéticas, con su vínculo, este, con su vínculo con temas como el cambio climático, justamente, digamos, con la producción de gases de efecto invernadero. Pero más allá de ese conocimiento y de esos proyectos e iniciativas que generamos y que impulsamos desde las universidades, también es importante ver cómo sumamos esfuerzos entre nosotros para promover iniciativas que nos permitan implementarlos hacia adentro, ¿no? O sea, cómo poder avanzar hacia una gestión eficiente de la energía en los edificios de nuestras casas de estudio, en algunos casos públicas, en otros casos privadas, pero en definitiva con muchos puntos en común. Así que eso como marco general, agradecerles a los que se sumaron en vivo a esta pequeña actividad donde vamos a compartir una experiencia. Bueno, está Natalia Colm, nuestra coordinadora de la red, también presente, que yo me tomé la imprudencia de arrancar. Nati, no sé si vos querés decir algún mensaje, algunas palabras previas, eh, o preferís que comencemos con la actividad. En verdad, Nacho, no estaba previsto, así que aprovechemos a comenzar con la Bien, actividad. Te perfecto. agradezco, igual, porque no lo organizamos así. Bien, Así bien, que bien. un saludo a todas las personas que están acá y que van a escuchar después. Bien, bien, perfecto. Perfecto, Nati. Bueno, vamos a compartir un poco la experiencia que queríamos conversar con ustedes, y luego abrir algún espacio también para intercambio. Me dirán si se puede ver bien la pantalla, estimo que sí. Bueno, la idea era justamente comentar algunos avances que estamos trabajando desde la Universidad Nacional del Litoral en los últimos tiempos con el tema de gestión energética. De hecho, hace algunos años atrás participamos de un conversatorio en donde empezábamos algunos temas vinculados con relevamientos, con diagnósticos de consumos energéticos, particularmente en función de la facturación. Ahora los voy a comentar en mayor detalle. Y bueno, en el último tiempo, y también a raíz de los espacios de intercambio que tuvimos desde la red en este grupo de energía y el contacto con colegas de otras universidades, bueno, también han ido surgiendo algunas experiencias nuevas, algunos proyectos o líneas de trabajo nuevas que fuimos
implementando, así que estamos contentos de poder comentar en qué camino estamos avanzando. En primer lugar, muy brevemente y para no aburrir, solamente contextualizar que la Universidad Nacional del Litoral es una institución que es centenaria, tenemos edificios que son centenarios con valor patrimonial y obviamente a medida que ha ido creciendo, edificios nuevos que se diseñan, que se construyen con nuevas filosofías de la arquitectura, con nuevos conceptos, o sea que tenemos una variedad muy importante de edificios que además están distribuidos territorialmente. Bueno, acá en esta reunión algunas de las universidades compartimos esa particularidad, pero nosotros no estamos concentrados en un campus, sino que tenemos presencia en muchas ciudades de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente del centro norte de la provincia, con lo cual tenemos distintos tipos de edificios con distintas características en distintos lugares del territorio provincial. Eso obviamente demanda algunos desafíos de gestión que hemos ido abordando y que obviamente vamos a seguir continuando. Simplemente como marco institucional, bueno, la universidad ha incorporado en su plan institucional estratégico que se traza cada 10 años a la sostenibilidad ambiental como uno de los ejes transversales del planeamiento institucional, y en tal sentido hay algunos programas o líneas de trabajo institucionalizados que tienen que ver con empezar a avanzar hacia una gestión más eficiente de la energía. Cuando nosotros empezamos hace unos años atrás a analizar con otra mirada, ¿sí?, el tema de la facturación del consumo energético, particularmente la energía eléctrica, empezábamos a ver que la energía eléctrica representa un porcentaje altísimo de los gastos de funcionamiento de la universidad. O sea, si nosotros tenemos en cuenta concretamente los gastos de funcionamiento que corresponden a servicios básicos para funcionamiento de los edificios de la universidad, el 62,5% de esos gastos de funcionamiento tienen que ver con servicios, y de ese 62,5%, el 90% tiene que ver con energía eléctrica. Es decir, hay un impacto importante en cuanto a lo presupuestario en este rubro que es compartido en toda la universidad. Además, cuestión que creo que pasa en prácticamente todas las distintas provincias, nuestra empresa provincial de la energía tiene distintos tipos de formas de facturar la energía eléctrica, y en este sentido tenemos, por lo menos para nuestra categoría de universidades, de organizaciones, tenemos dos tipos de formas de facturar que tienen que ver con la capacidad de suministro que ofrece la empresa provincial de la energía. Concretamente con la potencia que se contrata o que efectivamente se demanda, y tenemos dos grandes grupos de edificios: aquellos que tienen una demanda menor a 20 kilowatts de capacidad de suministro, que vendrían a ser los edificios del estilo residencial, ¿sí?, o sea, edificios pequeños, pequeñas demandas, o los edificios de grandes demandas, que tienen una forma muy diferente de facturar y que se tienen en cuenta otro tipo de cuestiones y otra información, que son aquellos que superan estos 20 kilowatts de potencia. Obviamente las facultades, los edificios de rectorado más grandes, el edificio central de rectorado y algunas otras dependencias más, por su dimensión, por la cantidad de gente y por el uso que se le da a los edificios, la gran mayoría son grandes demandas de potencia. ¿Y por qué cuento esto? Bueno, porque nosotros empezamos a determinar en todos esos edificios que teníamos distribuidos por la provincia de Santa Fe, que tenemos cerca de 70 suministros, nos llegan 70 facturas aproximadamente de luz todos los meses, que ofrecen información muy diferente, pero hay un pequeño grupo, que son estos edificios importantes de facultades, de áreas centrales de rectorado. Son casi 20 edificios en la actualidad que
demandan el 83% de la potencia, ¿sí? Es decir, un poco grupo de edificios es el que realmente hace la diferencia. Sobre esto estuvimos haciendo análisis de facturación en años anteriores, como les había anticipado, lo compartimos en algunos de estos espacios de intercambio de la red y nos permitieron, bueno, identificar varias oportunidades de mejora en términos de mejorar aspectos de la contratación, en términos de mejorar algunas formas de medir o de monitorear los consumos energéticos, y también en términos de medir o determinar o poder controlar algunos temas vinculados a instalaciones eléctricas, como es el factor de potencia y algunos otros temas más que han ido surgiendo. Ahí se va sumando alguno más a la instancia de reunión. Pero esto es simplemente como para contar en el que veníamos, en qué veníamos trabajando. Logramos tener un buen volumen de información del análisis de estos datos de facturación. Nos han permitido conocer muy en detalle algunos rasgos de funcionamiento de los edificios, pero estos datos de facturación obviamente son consolidados a nivel mensual, o en algunos casos a nivel bimestral, ¿sí? Entonces, realmente la información sobre la dinámica de los edificios, sobre el uso de los edificios, bueno, este análisis que veníamos llevando adelante se quedaba un poco acotado, y necesitábamos empezar a encontrar algunas estrategias que nos permitan, bueno, tratar de individualizar un poco más cuáles son los consumos en un tiempo menor, en un tiempo real, en un día a día, en un minuto a minuto. Ese es un poco lo que queremos contar de la experiencia en la que estuvimos trabajando en el último tiempo, eh, y bueno, contarles algunos resultados que vamos teniendo y en los aprendizajes que estamos generando a nivel de organización, a nivel de universidad. Para esto se me tildó. Ah, no. Bien. Para esto le voy a dar un poco el paso a Lautaro Paz, que trabaja conmigo en la unidad de estudios y proyectos especiales y que con él estuvimos trabajando en este tiempo en estos dispositivos de medición de consumos en tiempo real. ¿Andás por ahí, Lauta? Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, continuando un poco de eso que venía contando Nacho, decir que la universidad tomó hace un tiempo de empezar a intentar de ampliar ese diagnóstico que hacíamos en base a la facturación, un diagnóstico que, como bien decía Nacho, es muy útil para mejorar, digamos, los aspectos que tienen que ver con la contratación y con la calidad de las instalaciones que tenemos en nuestros edificios. Pero un diagnóstico que puede ser ampliado y mejorado en términos de, como bien decía Nacho, que al final resulta ser una foto de lo que ya aconteció en un mes. Y entonces, con la incorporación de equipos de medición en tiempo real, nos permite a nosotros esto hacer un diagnóstico más exhaustivo de lo que va pasando, ya no mes a mes, sino día a día, hora a hora, minuto a minuto incluso, en cada uno de los edificios de la universidad. Eso nos permite, digamos, tomar una mayor cantidad de fotografías, digamos, al mes, tratando de ampliar el diagnóstico sobre lo que sucede en términos energéticos en cada una de las unidades académicas. Entonces, lo que hicimos fue colocar algunos de estos medidores en distintas unidades estratégicamente ubicadas, principalmente en aquellas que categorizan como grandes demandas dentro de la universidad, y empezar a hacer algunos diagnósticos que nos dieron algunos aprendizajes interesantes. Si querés pasar. Bueno, justamente nos permitió dar algunos datos para poder tomar decisiones más exhaustivas, que ahora le vamos a contar algunas de ellas. ¿Qué información nos dan estos dispositivos? Primero, observar en tiempo real parámetros eléctricos vinculados a la energía eléctrica. Y en eso, esos parámetros eléctricos nos dan un diagnóstico minuto a minuto de cuál es la calidad del servicio. Nosotros sabemos que una mala calidad del servicio también puede repercutir económicamente en nuestras instalaciones.
e incluso en términos de una mala calidad del servicio también puede incrementar en un ineficiente uso de las instalaciones eléctricas. Por eso nos permite a nosotros tener un control sobre lo que está pasando en términos de la prestación del servicio que nos da la distribuidora en este caso, y también cómo se distribuyen los consumos dentro de cada instalación, como así también saber cuáles son los momentos, digámoslo, de mayor intensidad de demanda energética, es decir, lo que llamamos la potencia instantánea, es decir, cuánto es la máxima cantidad de energía en unidad de tiempo que le podemos demandar a la empresa proveedora de la energía. Y eso es muy importante, tanto para la empresa distribuidora como para nosotros, primero porque el dimensionamiento de las instalaciones eléctricas tiene que ir en función de la máxima demanda que yo puedo tener del servicio eléctrico. Y eso es tanto para el dimensionamiento de nuestras instalaciones como para el dimensionamiento de las instalaciones de la distribuidora. Por lo tanto, en las grandes potencias, esto pasa a ser eh, parte de un contrato en el cual las partes, la distribuidora por un lado, las universidades por otro, se comprometen a no superar, por un lado la distribuidora, a garantizar un determinado valor de potencia, que es uno de los cargos que aparece en la factura de todas las universidades que contratan este servicio, y por otro lado, los usuarios nos comprometemos a no superar ese valor de potencia. Y eso es muy importante porque obviamente que en la medida que se respete ese contrato no hay ningún problema. En la medida que alguna de las partes no cumpla eso, deviene, obviamente, casi siempre los perjudicados somos los usuarios, que si lo superamos nos pueden multar con multas económicas o incluso, llegado el caso, nos pueden cortar el suministro eléctrico. Es decir, si nosotros demandamos mucha intensidad energética, es decir, mucha potencia en un determinado momento y superamos la capacidad que tenemos contratada, eso puede repercutir en que nos llegue en la siguiente factura una multa o incluso una recontratación de ese valor de forma automática. Es decir, nosotros fijamos un valor de 100, supongamos para la potencia contratada, acordamos ese valor, y si lo superamos en un porcentaje mayor al 10%, automáticamente, de oficio, la empresa, para los meses siguientes, nos va a recontratar en ese valor que superamos. Y eso condiciona el resto del año. Ahora vamos a trabajar un poquito más de eso. Y después otros parámetros bueno, que los dispositivos nos permiten identificar, que es al final saber cuánta energía consumimos día a día, cuánta energía consumimos hora a hora, cuáles son las horas de mayor demanda energética, cuáles son los días de mayor demanda energética, comparar la demanda energética entre fines de semana y días de semana, etcétera. Digamos, todos valores que tienen que ver con saber cómo consumimos la energía en nuestros edificios. Y también nos permite saber cuáles son los momentos exactos en donde nosotros estamos demandando en tiempo real la, la potencia, superando, perdón, la potencia que tenemos contratada. Eso implica que nosotros con la factura nos enteramos tarde si en algún momento del mes superamos lo que teníamos contratado. Pero con estos medidores de tiempo real y configurando alertas, nos podemos enterar en el momento en que lo estamos haciendo y tomar medidas correctivas en ese momento. Si quieres pasar, vamos Sí. a mostrar rápidamente la interfaz que tiene este sistema y mostrar algunos de los parámetros que nos está dando en tiempo real. Si va avanzando rápido, eso nos muestra en las últimas 3 horas la potencia instantánea demandada y los valores de tensión en cada una de las fuentes de alimentación que nos provee el sistema, ¿no? Entonces eso habla de la calidad del servicio por un lado. Habrán escuchado, no sé el conocimiento que tengan de los servicios eléctricos, pero habrán escuchado que nosotros tenemos una tensión de 220 volts. En este caso estamos controlando que esa tensión sea la que efectivamente tiene que ser. Como ven acá en este caso es considerablemente mayor, lo cual, bueno, dentro de ciertos márgenes de tolerancia no implica un perjuicio grave para las instalaciones, pero si este valor en vez de 220 volts fuese
270 volts sería un problema grave para lo que llamamos alta tensión, que nos puede destruir mucho equipamiento en nuestros edificios. Lo mismo si eso es muy bajo, en ambos casos puede producir el deterioro o la destrucción parcial o total de equipos que consumen energía eléctrica. Y si sigue avanzando, eh, lo mismo pasa, digamos, con otro parámetro eléctrico, que es la intensidad de corriente eléctrica, que no hace más que estar cuantificando la cantidad, de alguna manera, la cantidad de energía que estamos demandando eh, en distintos sectores de nuestro edificio. Si quiere pasar, yo, si no, no. Y bueno, esto también nos permite, como les decía, observar para distintos periodos la energía que consumimos. Si se fijan ahí, hay un gráfico en donde tengo el consumo energético de las últimas 24 horas, donde se observa que en las horas de la noche el consumo es relativamente bajo y comienza a aumentar a medida que se van apareciendo las primeras horas del día, casi duplicando el consumo energético a mitad del día, eso de las 10, 11 de la mañana, en comparación con las horas nocturnas. Esto nos permite también saber cuáles son los consumos stand-by, que decimos, los consumos cuando no hay personal dentro de la universidad, ¿no? Los edificios públicos eh, no solo demandan energía cuando tienen ocupación de las personas, cuando está el personal dentro, sino también cuando no hay nadie en los edificios. Y eso también es algo sobre lo que se puede trabajar mucho en materia de eficiencia energética, porque son consumos que por ahí son innecesarios o a veces no, y hay que ir a controlarlo porque son consumos que están permanentes en nuestra instalación. Eh, bueno, también estos medidores nos permiten estimar de alguna manera el impacto ambiental que tiene nuestro consumo energético con esa tercera pestaña que aparece ahí, que no, creo que no la cargamos, pero que nos da una idea de cuántas son las emisiones de dióxido de carbono que podemos tener en función de la energía que consumimos, ¿sí? Que es un indicador más a la hora de medir también nuestros impactos o a la hora de saber cuando ahorramos energía, cuánto contribuimos a la mejora del medio ambiente. Lauta, Si quiere pasar nomás. con eso quiero hacer un comentario, digamos, porque si bien parecería, y por lo menos en términos dentro de la universidad, conseguimos más adeptos, por decirlo de alguna manera, cuando hablamos en términos económicos, del impacto que tiene el tema energético en términos económicos. Quiero resaltar que nosotros cuando hicimos el cálculo de nuestra huella de carbono a nivel de organización, sin lugar a dudas, el consumo energético era una de las principales categorías que contribuyen en cuanto a emisiones de dióxido de carbono. El consumo energético eléctrico de la Universidad Nacional Litoral era la principal categoría dentro de nuestra huella de carbono. Por eso la importancia que tiene para nosotros, más allá del aspecto económico, que evidentemente es crucial, poder trabajar en eficiencia energética y reducir sobre todo el consumo energético a partir de tener más información, nos permite tener una acción muy concreta en cuanto a la reducción de nuestra huella. Eso simplemente como para sumarle un dato y por qué nos parece importante que esté ahí en el visor. A ver si esto, ahí está. Bueno, yo entiendo que Nacho ya le había comentado sobre el sistema de gestión de la energía que nosotros estuvimos trabajando. Para recordarlo brevemente, es un sistema en donde se cargan todas las facturas de energía eléctrica y nos hace un resumen gráfico, visual, y nos permite descargar datos y procesarlos para hacer análisis estadístico e incluso pensar en proyecciones sobre lo que va pasando a futuro en la universidad. Eso, Nubiot, es la empresa que nos provee el servicio de medidores y de esta interfaz que recién mostraba. Entonces, lo que vamos a mostrar acá es un análisis de caso en donde intentamos ampliar, digamos, integrar estos dos sistemas, tratando de encontrar
las causas de algunas situaciones que con la factura solar no lo podíamos identificar. Y en esto, primero vamos a pasar a explicar este gráfico que se ve acá, que esto es uno de los gráficos que nos ofrece este sistema de gestión de la energía de la universidad, que ahí lo que ven es mes a mes, del 1 al 12 de enero a diciembre, para una franja horaria. Tenemos los valores de la línea continua que tiene puntos de intersección, es una línea que representa la potencia que tenemos contratada nosotros, y que esa contratación de potencia se hace una vez al año para las dos franjas horarias, una que se llama franja horaria de pico y otra franja horaria fuera de pico, que son dos franjas horarias distintas donde el costo de cada kilowatt contratado es distinto, y ahí se ven los valores en el eje Y, digamos, en el eje vertical, los valores posibles dentro de los rangos que tenemos de contratación de potencia. El valor que nosotros teníamos hasta enero del 2023 era de aproximadamente 90 kilowatts, y lo que hicimos a partir de un nuevo contrato y en base a todos estos estudios y proyecciones que veníamos haciendo con la facturación, bajar esa potencia contratada a los fines de reducir los costos que tenemos en el servicio de energía eléctrica. Entonces lo bajamos a 80 kilovatios. Lo que sucedió es que durante el mes de febrero no hubo problema, pero en el mes de marzo en particular superamos ese valor de contratado de potencia, y automáticamente, como se puede ver en el gráfico, eso devino en una recontratación de oficio. Si pasamos una más, Nacho, va a aparecer el valor. Sí, estaba Bien. viendo a ver si podía indicar un poquito mejor. Ahí está. Eh, Eso es como lo que se ve ahí, es la capacidad de potencia contratada inicialmente, como decíamos, y lo que aparece después es una contratación automática de potencia que coincide con el valor máximo registrado en el mes de marzo. ¿Sí? Nosotros contratamos 80, el valor registrado en el mes de marzo, si pasás una más debería aparecer el valor, fue de Ahí está, 114. 114 kilowatts. Entonces, de oficio, la empresa provincial de la energía de Santa Fe nos dejó un contrato para el resto del año de 114 kilowatts. Y como pueden observar, en los meses siguientes, de abril, mayo, junio, julio y agosto, estuvimos muy por debajo en lo que es la demanda de potencia que registramos, muy por debajo de la contratada. Con lo cual quiere decir que por un mes, solamente un mes, condicionamos la contratación de potencia del resto del año, y que quedó ampliamente sobreestimada, o sea, casi más del doble de la potencia que realmente necesitamos. Entonces, de la mano de estos medidores nuevos que tenemos en tiempo real, lo que nos propusimos es ir a intentar encontrar las causas de lo que había pasado de eso, y ir a ver en el mes de marzo qué fue lo que sucedió en cada uno de los días del mes de marzo, para ver cuándo fue el día que se produjo esa superación, la capacidad de suministro contratada. Si quieres pasar uno más. Sí, esto Bueno, lo es mismo lo para la mismo franja horaria en la después del franja horaria. pico, es lo mismo, pero los valores son distintos, pero el problema fue igual, ¿no? En marzo pasó lo mismo. Esto es la franja horaria después del pico, es la que mayormente tenemos nuestras actividades. Por eso vamos al desglose de eso. Ahora, uno podría pensar a priori que el error estuvo en haber bajado el valor de contratación en el mes de febrero. Sin embargo, si nosotros vemos un análisis histórico de lo que fue la capacidad contratada, fíjense que en verde están marcadas para ambas franjas horarias lo que era el valor de contratación. Y como hasta que no hicimos estos análisis a través del sistema de energía, todos estos análisis de facturación, nunca se tomó la decisión de bajar ese valor, y tuvimos la mala suerte de que cuando encontramos que podíamos bajar esa capacidad de suministro, que fue ahí en el mes, lo está marcando Nacho, que es el mes de enero de 2023, por primera vez en la historia, ese edificio de la Facultad de Química superó un valor histórico de potencia demandada, que nunca antes había superado. Con lo cual, llevó a que
lo que podría haber sido muy beneficioso en términos de eficiencia de la contratación, porque esta eficiencia en contratación económica terminó siendo gravemente afectado por un mes en particular que fue el mes de marzo. Y lo mismo pasó para las dos franjas horarias. Fíjense que históricamente nunca el valor registrado por la empresa en las franjas horarias nunca había superado esos 80 kilowatts, esos 88 kilowatts, perdón, que había contratado. Y cuando decidimos bajarlo, 90, perdón, es 90 la vez. Sí, Y 90. cuando decidimos bajarlo, pasó eso que fue algo completamente atípico. Entonces, ahora sí, en la siguiente filmina lo que hicimos fue tratar de ver qué había pasado. Ah, perdón, falta esto, los costos económicos que se tradujeron en un casi 30% de recargo en en el concepto de capacidad de suministro para el resto del año. Y en particular para el mes de junio, debido a casi un 20% de aumento en el monto final de la facturación de energía eléctrica. Es decir, solo un mes de haber superado la capacidad de suministro contratada nos provocó casi para el mes de junio un 20% de aumento en el costo de la factura de energía eléctrica. Y esto para todos los meses siguientes produce el mismo efecto. Entonces, ahora sí, obteniendo datos de nuestros medidores en tiempo real, en conjunto también con otro servicio que tenemos a disposición, pero en principio a través de estos medidores en tiempo real, pudimos identificar cuáles fueron los días en los cuales fue superada esa capacidad de suministro contratada para las distintas franjas horarias. Acá se ve en la gráfica, del 1 al 30, los 30, falta el 31, pero no pasó a mayores, los 30 días del mes de marzo, y en las barras azules y rojas el gráfico de barras representan la potencia máxima registrada para ese día. Es decir, el valor máximo que se registró en cada uno de los días. Y como ven, solamente 3 días se superó la capacidad de suministro contratada en la franja horaria fuera de pico, es decir, superamos esos 180 kilowatts que teníamos contratado con la empresa. Pero más aún, fueron solo, como la empresa prevé una tolerancia antes de producir esa recontratación de oficio, esa tolerancia fue superada solo por 2 días. Es decir, el 13 y el 20 de marzo, lunes 13 de marzo y lunes 20 de marzo, fueron los dos únicos días en los que en el mes de marzo superamos la tolerancia de 198 kilowatts que la empresa provincial de energía prevé para antes de actuar de oficio y recontratarla. Por lo tanto, primera conclusión, no es solo un mes, fueron solo 2 días los que condicionaron esa recontratación. Pero si hacemos un zoom más grande, bueno, si seguimos ampliando, ah, fuimos a ver lo que había pasado el 13 de marzo. Esta es la curva de carga, representada en barras, en un gráfico de barras, de lo que fue el día 13 de marzo, o sea, uno de los 2 días en los que superamos la capacidad de suministro contratada. Y lo que observamos, y que para nuestra sorpresa, fue que lo que ven abajo son todos, está truncado eso de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche para no llenar con datos de horarios nocturnos, donde es más bajo todavía, pero esto es la potencia registrada en un periodo de 15 minutos, cada una de esas barras, que es el criterio que utiliza la empresa provincial de la energía para determinar cuál es la potencia demandada, porque no lo hace minuto a minuto ni segundo a segundo, sino lo que hace es un promedio de 15 minutos, teniendo un poco de consideración, por un lado, en términos de que hay equipos que generan picos de demanda de potencia que si abusarían de los recursos, lo podrían registrar y recontratarnos cada vez que arranca un ascensor, por ejemplo, ¿no? Cada vez que se pone en marcha un ascensor, generaría un pico tan grande que podría estar superando. Entonces, lo que se hace es para estabilizar las variaciones de las demandas de potencia, se hace un promedio de 15 minutos. Entonces, como le decíamos,
Estas barras en azul y en rojo representan la registrada en periodos de 15 minutos. Y como pueden ver, las rojas son las que representan el momento único en el cual se superó la capacidad de suministro contratada. Que si cuentan son solamente 1 hora y cuarto, durante el día de 13 de marzo superamos el valor de la potencia contratada, mientras que la tolerancia admitida por la EPE fue solo superada por 1 hora. Es decir, y tan solo por 9 kilowatts, es decir, un valor pequeño de potencia, quiere decir que un periodo de 1 hora en un día particular, en un mes, condicionó la capacidad de suministro de todo un año. Por lo cual, nosotros no, por un lado, lo que nos preguntamos, bueno, vaya si no vale la pena intentar gestionar nuestro consumo energético, gestionar la energía para intentar evitar, primero de manera preventiva, es decir, haciendo todas las medidas de mantenimiento a los equipos que demandan energía eléctrica, sobre todo en las épocas de verano, porque otra de las cosas que nos preguntamos es por qué fue ese día y por qué en ese momento. Y cuando indagamos sobre eso nos dimos cuenta que había sido un día de muy alta temperatura, que fue además récord histórico de demanda de energía eléctrica del sistema interconectado argentino, es decir, no fue cualquier día lo que pasó eso, sino que fue un día donde hubo un día de mucho calor, mucha temperatura, mucha humedad, que hizo que la demanda de energía en todo el país fuera alta, y además coincidió con una superposición de actividades dentro de la facultad que estábamos analizando, que era fuera de lo común, digamos que no era un día normal, sino que fue un día que coincidió con actividad de ingresantes. Entonces, todo eso, en suma, hizo que un día en particular, a 1 hora determinada, cuando estaban todos los aire acondicionados prendidos en la facultad, el salón de actos lleno de gente, coincidió con que esperamos ese valor contratado. Eso nos lleva a pensar en que tenemos que atender estas cuestiones, en que haberlas encontrado nos permite saber que se pueden sencillamente evitar estas cuestiones previendo de alguna manera la concentración de actividades por un lado y obviamente teniendo medidas preventivas para evitar estos momentos y en el caso de que sea necesario, con un sistema que nos alerte minutos, valores previos a la demanda de capacidad de suministro, intentar deshabilitar consumos que no sean eh, prioritarios en ese momento, como podría ser una luz que no debería estar encendida, como podría ser algún sistema de calentamiento de agua en un momento de verano que no necesitamos, como los dispensers cuando están en modo calor, como podrían ser algún aire seteado a una temperatura muy baja, setearlo a una temperatura más alta, intentar pensar en protocolos que nos permitan, para, pensando en los pronósticos del tiempo, saber que hay días en los que vamos a tener que tener mucho más cuidado en términos del uso de los equipos de refrigeración, de climatización principalmente, que son, para este caso particular, en muchos lugares de la universidad y seguramente de todo el país, que son los principales equipos que demandan mucha energía en estos momentos críticos de temperaturas elevadas, ¿sí? Pero bueno, la conclusión de esto es que obviamente son dos factores que sin duda van a estar siempre, que son las altas temperaturas con grandes concentraciones de personas en el edificio público, los que podrían estar produciendo estas anomalías para Esta nosotros, anomalía. que las llamamos dentro de la Exactamente, universidad. exactamente. Simplemente en honor al tiempo que nos habíamos comprometido a terminar para las 5, pero contarles muy rápidamente que la oficina virtual de la Empresa Provincial de la Energía desde hace un tiempo empezó a proveer alguna información, más allá de los dispositivos que nosotros tenemos de medición en tiempo real, que son adquisiciones de la universidad, mediciones que va haciendo la Empresa Provincial de la Energía en algunos suministros, y que esto nos ha permitido en el último tiempo, bueno, tener información un poco más precisa, que vamos compatibilizando y vamos trabajando. En cualquier caso, a los que les interese, podemos después compartir un poco más de información sobre este tema en particular. Pero no quería cerrar
sin dejar de mencionar que estos son algunos de los temas que también de alguna forma están abordados en SUBA, bueno, que tanto nos atraviesa y que es un aporte tan sólido que ha hecho la red UAGAIS en términos de propuestas concretamente para implementar en las universidades, en áreas de gobierno, en la gestión, en la docencia, en la investigación y en la extensión. Todos los temas vinculados con la gestión energética, obviamente tienen un anclaje muy fuerte en este tema en particular, y quiero rescatar también una iniciativa que promovió también la red UAGAIS el año pasado, después del foro que hicimos ahí en La Pampa, la miro Mariana, que ha sido realmente una iniciativa muy importante, en donde hubo un compromiso con el SIN, hubo un compromiso con la FATUN también, en trabajar en acciones articuladas en las instituciones universitarias. Se hacía mucho foco en instancias de capacitación y trabajo junto con actores internos y con actores sociales para proyectos de extensión, pero a nosotros nos ha servido este marco de acuerdo para trabajar con el personal de servicios, de mantenimiento, con el personal no docente, en instancias de capacitación en temas de gestión energética, no de instalaciones eléctricas, porque tenemos electricistas y muy buenos electricistas, pero de gestión energética era una deuda que teníamos y bueno, realmente justo esta semana terminamos la primer camada de capacitaciones con 30 personas de distintas unidades académicas muy entusiasmadas en aprender sobre estos temas, y bueno, nos llevamos una experiencia sumamente rica para trabajar en estos temas que planteaba Lautaro. Así que bueno, el desafío es seguir de nuestra parte por este camino, obviamente poner a disposición lo que fuimos trabajando y compartir con otras universidades que estén trabajando en el tema, y ahí veo que me faltó la I en Red UAGAIS, pero bueno, también quedar a disposición para seguir intercambiando, sea por el grupo, sea generando alguna charla en particular, o bueno, de la forma que sea para que vayamos en este camino, porque la verdad que estamos aprendiendo en conjunto, ¿no? Así que bueno, eso Muchas gracias, para chicos. contarles. Súper interesante, como te digo siempre, Ignacio, Lautaro también súper bien explicado. Lo que yo les quería consultar es, porque nos pasó ahora con el tema de la huella de carbono, ¿cómo articularon ustedes para acceder directamente a las facturas de energía? Porque nosotros acá tuvimos internamente, ¿no? Todo un tema con la gente de compras, de que, bueno, fue más fácil que yo levantara el teléfono y llamar nosotros acá tenemos cooperativa de electricidad por localidades. Nada, me resultó más sencillo llamar a la cooperativa y que me mandaran todas las facturas que teníamos de todos los medidores de la universidad en el 2019, que fue con lo que empezamos, que me lo dieran desde mi propia universidad. Entonces, bueno, esa es mi pregunta de... Todo un tema. Nosotros también arrancamos con la huella de carbono y en realidad hicimos un poco de trampa, pero consultada, porque medio que también lo gestionamos desde la empresa provincial de la energía, que tiene un sistema de facturación online, y bueno, consiguiendo las facturas y un usuario pudimos entrar y vamos descargando nosotros desde nuestra cuenta la factura de los edificios, a riesgo de que por ahí algún edificio nuevo que se contrata, que se alquila y demás, hay mucha, en temas de residencias o de oficinas que se van moviendo, hay como un delay en conseguir esa información, pero bueno, tratamos de generar un vínculo con el área de compras. En realidad no es específicamente el área de compras, pero desde la dirección de administración, porque ellos tienen una filosofía que yo la respeto totalmente, digamos, y es factura que llega, factura que hay que pagar, porque lo importante es que no se corte el servicio, no nos podemos atrasar con los pagos, porque la universidad necesita seguir teniendo energía. Y no es la función de ellos mirar estas cuestiones más técnicas que tienen que ver con la contratación, que tienen que ver con las instalaciones y demás. Entonces hay que buscar ese, digamos, trabajo en conjunto, medio en paralelo, porque bueno, no siempre la empresa factura bien. A veces hay errores, a veces hay... no es que simplemente, digamos, nosotros digamos, hacemos un mal consumo, sino que a veces
digamos. También hay errores de facturación y eso hay que mirar. Pero bueno, hay que construir, digamos, hay que seguir en ese camino de entender que las dos cosas son importantes, ¿no? O sea, que esa información se necesita circular a las áreas que se ocupan de estos temas. Sí, nosotros ahora estamos tramitando una autorización a través de o sea, que nos den acceso al Al Diaguita, pero Diaguitas. solamente para ver las facturas, no para ver otras cosas. Claro. Entonces, desde la parte de tecnologías, nos tienen que crear, digamos, el usuario que sea específicamente Exacto. para ver las facturas de energía y de gas. Bueno, Ujú. ya está hecho el pedido, ahora estamos esperando, digamos, que se formalice Claro. en un... Claro. Estamos todos en la Hola, misma. buenas tardes. Hola, Daniela. ¿Qué tal? Bueno, primero felicitarles por el trabajo y bueno, segundo comentarles, en mi caso yo soy licenciada en Ecología de la Universidad Nacional de General Sarmiento y para mi trabajo de la tesina de grado hice un diagnóstico de la gestión de la energía en el campus. Nuestro campus está todo, digamos, en un solo sitio y hay un centro cultural aparte. Y también, digo, fue en la medida de analizar la energía eléctrica. En mi caso, sí pude tener acceso a las facturas también. Digo, hay un agradecimiento a la gente de la Secretaría de Administración que la verdad que me facilitaron tanto las facturas eléctricas como las de gas. Y bueno, dentro de, digamos, de las ideas que fueron apareciendo, había mucho con el tema conductual, ¿no? De visitar aulas que tenían los ventiladores prendidos, las luces prendidas y no había nadie. Después cuestiones de cómo estaba distribuida la climatización, oficinas que estaban hiper frías y otras que no llegaba no llegaba la refrigeración, digamos, en el verano. Y bueno, también hicimos en ese momento el cálculo de huella de carbono y la compensación por el espacio verde del campus. Y bueno, dio resultados interesantes en esa línea. Y nada, la verdad que viendo el trabajo de ustedes me doy cuenta de qué importante esto del seguimiento como en vivo, ¿no? Porque también me pasó de esto, de ver las facturas, entonces más o menos a través de observación también del campus, en qué se gastó, en qué se gastaba y demás, también por la estacionalidad, pero digo, tener ese dato está buenísimo para entender esto, ¿no? De los picos, qué está pasando, ¿no? El inicio de clases, cómo repercute y esos consumos que se dan, no sé, de computadoras que quedan prendidas, también nos ha pasado eso, ¿no? De ver oficinas con las computadoras prendidas y que no hay nadie y parece que no consume, pero sí. Así que bueno, la verdad que está buenísimo y nada, espero poder en algún momento seguir con el tema de energía y encarar algo así acá porque está genial, la verdad. Bueno, a disposición nosotros para poder compartir lo que haga falta. Yo quería agradecerles enormemente porque fue súper claro cada vez que los escucho y además cómo van avanzando en el tiempo, ¿no? Nosotros escuchamos las primeras charlas cuando empezaron con el grupo de energía y bueno, esto de dar charlas concretas de cómo van avanzando en la gestión en la universidad me parece súper rico para poder aprovechar, aprender, bueno, de la experiencia de la Universidad del Litoral y cómo vienen trabajando sostenidamente en el tiempo desde el grupo de energías en estas temáticas, ¿no? Así que agradecerles enormemente de haber presentado el conversatorio, de mostrar también cómo se relaciona con el trabajo que venimos haciendo desde la red UAGAIS y ver cómo podemos seguir avanzando para que más universidades se vayan sumando a este trabajo. Gracias, Nata. Y sí, coincido acá con el colega de Jujuy, con Rubén, que dice lo que no se mide no se mejora. Es totalmente cierto. Así que bueno, agradecerles a los que pudieron participar y obviamente a quienes vean esta actividad que vamos a subir en el canal de la red. Y bueno, seguir atento que seguramente vamos a impulsar algunos conversatorios más entre fin de año y principio del año que viene sobre estos temas. Muchas Sí, gracias. muchas gracias también. Buenísimo, gracias.